Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te habla Nayeli Pérez Flores. Vengo de la iglesia Emmanuel en Ecatepec, a cargo del pastor Ernesto Cayetano, y nos da mucho gusto estar aquí. Hemos atendido a la invitación de la Universidad Digital de México en su división de Ciencias Teológicas, que nos ha invitado a compartir un poco de lo que es las Escrituras, la palabra de Dios, esto que es tan importante para nosotros, y lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos desde el corazón, trayendo las Escrituras, abriéndolas. Vamos a hacer un recorrido en todos los capítulos del Evangelio de Juan, y que es lo que se me ha encomendado, y de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí, estoy muy contenta de poder hacerlo. Le doy gracias a Dios por la universidad, por la invitación, por este tipo de proyectos que se tienen y que finalmente tienen un propósito. Y de verdad esperamos con el corazón que pueda ser llevado a cabo en su totalidad. Y bueno, vamos a comenzar. Quisiera que lo enfocáramos en tres puntos o en tres divisiones para que pueda quedar en nuestra memoria más claramente de qué estamos hablando, o de qué habla el primer capítulo, porque lo haremos por capítulos. Así que hoy veremos el capítulo 1, y en el capítulo 1 pues haremos tres divisiones para que podamos recordar fácilmente de qué trata. El primer punto será Jesús, la luz y vida de los hombres. El segundo punto será Jesús, el Cordero de Dios. Y el tercer punto será Jesús, el Dios que nos conoce y nos llama. Y te vas a encontrar con grandes cosas, de verdad, con sorpresas que hablarán a tu vida, que esperamos que así sea. Y lo vamos a leer. Primero lo vamos a leer completo el capítulo, y después vamos a comenzar a desentrañar esto para que veamos de qué es lo que habla. Así que vamos a comenzar. Yo sé que probablemente todos tenemos una Biblia en casa, yo creo que sí, la mayoría. Y si no, pues hay muchas versiones digitales hoy en día que puedes descargar en tu celular, y puedes acompañarme en esto para que puedas ir leyendo y viendo qué es lo que estamos hablando. Y podemos ir al Evangelio de Juan. Voy a leerlo todo, y después entonces comenzamos con las subdivisiones que hemos hablado. Vamos a leer Juan capítulo 1, y dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un capítulo muy hermoso y lleno de muchas cosas. Cuando a mí me dicen, hay cierto tiempo para sacar este tesoro, de repente me parece poco tiempo, porque es una infinidad de temas, es una infinidad de cosas, es una infinidad de referencias. Ahorita estamos en el Nuevo Testamento e increíblemente pues tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y de verdad es maravilloso la manera en que Dios inspiró esta palabra, en que fue escrita, en la manera en que estas referencias se van entrelazando para dar un solo mensaje. Un solo mensaje es como un hilo de sangre que corre de Génesis hasta Apocalipsis, que son los 66 libros de la Biblia, y que apuntan a solamente una persona, a Cristo Jesús. Como leímos al Mesías, como leímos al Hijo de Dios, así como el testimonio está aquí, es lo que vamos a ver hoy. Y quisiera comenzar con el punto 1, que es Jesús, la luz y vida de los hombres. Esto está del versículo 1 al versículo 18 y es donde vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de Jesús. Quiero hacerte como un pequeño antes de que podamos entender esto. Hay 4 evangelios, hay 4, y 3 son llamados sinópticos. Y este cuarto, que es el de Juan, es muy especial, es muy teológico, es muy especial, es muy... como que Juan está encargado de llevar y de resaltar la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios y es hombre, totalmente Dios, es totalmente hombre, y es por esto que solamente Cristo puede reconciliar a Dios y a los hombres, no hay otro, no existe otro. Y entonces Juan no es tan encargado de la narrativa, es más bien encargado de exaltar a Cristo,
de mostrar a Cristo, de exaltarlo. Y es lo que hace en estos primeros versículos. Antes de que él comience a narrar, él empieza a presentar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Y esto es muy importante, créeme. Quien sea Cristo para ti, eso es una clave en tu vida. ¿Quién piensas tú que es Cristo? Y aquí está un testimonio. Lo primero que vemos es que el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Dios preexistente. Él ha existido siempre, Él es eterno. Y nos muestra a Jesús como el agente creador. Nos está diciendo que por medio de Él y Él creó todas las cosas. Y eso es muy importante, porque entonces Él no es un simple hombre. No, Él es el creador. Y entonces nos comienza a presentar y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero llega un punto en donde yo voy a hacer énfasis, que es donde dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escucha, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo que estaba yo meditando y que es muy importante es que cuando tú entras a las noticias, todos vemos noticias, ¿no? Cuando tú entras a ver noticias, ya sea en las redes sociales, ya sea en la tele, tú ves el lado más oscuro de las personas. Desgraciadamente, las noticias de las cuales recibimos y estamos llenos, la mayoría son de tragedias, son de cosas muy terribles que muestran el lado más oscuro de la gente. Es el lado en donde no existe para ellos Dios, en donde no hay luz. Y como lo estamos viendo, la luz de Cristo disipa todas las tinieblas. Ahora, no voy a hablar tanto de ellos, tal vez diría yo que en mi propia vida había tinieblas. Probablemente en tu vida sientes que hay tinieblas, y Cristo es el único que puede disipar esas tinieblas, porque Cristo, como lo estamos leyendo y como lo presenta Juan, Él es la luz, Él es la vida. Y eso es maravilloso. Yo creo que entender eso es maravilloso. Dice lo que leímos, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto concuerda con Juan 14:6, que cuando lleguemos al capítulo 14, pues entonces lo vamos a ver a plenitud. Pero ahora te lo menciono. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando Jesucristo y está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y te digo algo impresionante, pues de todos los que se han llamado iluminados y todo, nadie ha dicho estas palabras, solamente Cristo. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es lo que estamos viendo hoy. Él es la luz, Él es la vida. No hay tinieblas en Él. En Él no puede haber nada muerto. De hecho, Corintios nos dice, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación, una nueva vida. Y eso es muy, muy, muy hermoso lo que dice la palabra. Ahora, está poniendo al mismo nivel la vida y la luz. La vida y la luz. Eso es Cristo. Juan 8:12, que también más adelante, pues cuando lleguemos al capítulo 8, lo dice. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que Él es la luz que todo hombre necesita. Es la luz que todo hombre está necesitando, aunque a veces no lo queremos reconocer. Esa es la verdad. Isaías 9:2 nos dice que Dios había anticipado o había profetizado, había anunciado que Él enviaría una luz a los gentiles, que Él enviaría su luz. Y la manera en que Dios ha enviado esta luz es Cristo Jesús. No hay otra. En Cristo se cumplen todas las profecías. En Isaías 9:2 y en Isaías 42:7 está esta promesa de Dios de enviar luz a los gentiles. Yo puedo decir en esta mañana, yo soy ese gentil al cual Dios envió a Jesucristo a morir por mí y me trajo luz. Me trajo luz. De verdad, yo creo que todos tenemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Yo creo que si todos pensamos en cosas que hemos hecho, a veces nos da vergüenza, bajamos la cabeza y decimos, híjole, esto es tremendo. Lo que yo he hecho, no puedo ni levantar la cabeza, y Cristo ha venido para precisamente quitar esa oscuridad, porque Él es el que perdona pecados. Y ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, que es a donde ya quiero entrar, que dice Jesús es el Cordero de Dios. Esto igual está lleno de referencias increíbles, muchísimas. Recordemos que aquí hay algo muy importante.
los primeros que escuchan este evangelio saben de lo que el escritor está hablando. Probablemente para nosotros es un poco lejano por la cultura o por cualquier cosa, pero los primeros oyentes saben precisamente de qué está hablando el escritor. Entonces, para los oyentes que son principalmente judíos, la palabra cordero tiene un gran significado. Tal vez nosotros solamente nos imaginamos ahí un corderito, una ovejita, pero para ellos tiene un gran significado y ellos lo saben. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, está diciendo muchísimas cosas en esas palabras, muchísimas cosas. Lo primero, seguramente estos oyentes, los primeros, los que estaban escuchando a Juan el Bautista, cuando escuchan Cordero, a la mente probablemente le vinieron la palabra sacrificio, ofrenda, pecado, porque con esto estaba relacionado el Cordero, con sacrificios que precisamente no daban un perdón perfecto, sino que daban un perdón como a plazos, ¿entiendes? Entonces venían y ofrecían un cordero y su pecado era perdonado eventualmente, pero no quitado del todo. Entonces cuando Juan el Bautista les dice, he aquí el cordero, les está diciendo, es que aquí está el sacrificio por sus pecados. Tal vez no lo dijo así de claro, pero yo creo que era claro. Y les dice, aquí está el cordero que va a quitar sus pecados. Y este es el cordero definitivo, no habrá más. Nos dice Hebreos que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Eso, entre esos muchos, pues estamos tú y yo. Ahí es donde tú encuentras el perdón. Yo quiero recapacitar, estaba pensando en algo, ¿no? Probablemente ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban a su Salvador, pero para que resolviera los conflictos externos, ¿no? Porque ellos estaban siendo oprimidos por otro gobierno, que era el romano. Estaban siendo oprimidos, de alguna manera se sentían como no libres, y decían, pues el Mesías va a venir a rescatarnos, va a venir a quitarnos de todo esto. Ellos esperaban un Mesías que les librara de los asuntos externos que a ellos les molestaban, o que estaban dañando su vida, perdón. Pero cuando dice Juan el Bautista, el Cordero, lo que viene a resolver Cristo es un problema interno, no es un problema externo. Es tu propio corazón. Cristo vino a resolver un problema interno del hombre que todos necesitamos resolver. Y es que en nuestro corazón hay pecado, como lo dice la Escritura. Dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y Cristo viene a resolver, Cristo no está interesado en resolver lo externo, aunque eso tendrá también su momento, pero Cristo está interesado y es enviado a resolver el problema interno del hombre. El problema que tú y yo tenemos o teníamos, y es el pecado. Y todos necesitamos ser libres de eso, y todos necesitamos que la luz y la vida de Cristo venga a nosotros para poder ser libres de eso. De verdad, la palabra de Dios dice que justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. No hay un sentimiento más hermoso y más pleno que tener paz. Yo creo que es lo que todos anhelamos, lo que todos queremos. Y Cristo es lo que ha venido a resolver. Así que no se trata de decirle al Señor, oh Dios, cambia a mi vecina, tus asuntos externos, ¿no? Oh Dios, cambia a mi jefe, cambia mi trabajo, cambia esto. No. Lo que necesitamos y Dios quiere cambiar es nuestro propio corazón. Ese es el asunto interno más importante que vino a resolver Cristo. Entonces, para ellos, el Cordero, pues entonces tiene un significado muy grande, y ahora que nosotros lo estudiamos, vemos las referencias del Antiguo Testamento, pues entendemos el significado entonces de la palabra Cordero, y de que Juan el Bautista diga, he aquí el Cordero. Algo que me llamó mucho la atención es que, mira, Juan el Bautista no quiere llamar la atención hacia sí mismo. ¿Te acuerdas que leímos que le decían, ¿y tú quién eres? Le preguntan de él, ¿y tú quién eres? ¿O por qué estás bautizando? ¿Por qué estás llamando a la gente al arrepentimiento? ¿Quién eres? ¿Eres un profeta? ¿Eres Elías? ¿O eres el Mesías? Y en realidad Juan, como un buen siervo de Dios, no quiere llamar la atención hacia sí mismo. ¿Hacia dónde los dirige? ¿Hacia dónde los envía? Hacia Cristo. Y es algo que hace toda persona que con un corazón sincero te comparte la palabra. No te quiere llevar hacia sí mismo, te está dirigiendo hacia Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana?
probablemente el intento que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Que es llevarte a Cristo, que es mostrártelo a Él, porque en Él está la respuesta, no está en mí, no está en un hombre, híjoles, no está en donde piensas que podría estar esa respuesta, solamente está en Cristo. Así que Juan el Bautista no dice, vengan, síganme a mí, escúchenme a mí, no. Él los envía al Cordero. Y eso es muy importante, envía a dos de sus discípulos, eran alumnos de Juan el Bautista y no se queda con ellos, sino que les dice, vayan y vayan con el Mesías, vayan con Jesús. Y los dirige hacia Jesús. Fíjate, precisamente es lo que hace el Antiguo Testamento, apunta hacia Cristo. Los sacrificios, los instrumentos que había en el tabernáculo, tantas cosas que había apuntaban hacia un solo personaje y este era Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Así que es lo que estamos haciendo en esta mañana. Definitivamente no es hacia una persona común y corriente como nosotros, es hacia Cristo. Y es porque Él es el único que puede reconciliar a Dios y a los hombres. Él es el único mediador. Así que es maravilloso lo que estamos meditando en esta mañana, ¿no? Yo entre más leía, más encontraba cosas, más encontraba referencias. El arte de interpretar la palabra perdón es algo muy, muy hermoso, es algo muy hermoso. Y ver a qué se refería todo esto, yo creo que nos llena de grande gozo, de grande alegría saber que precisamente, como decíamos hace un momento, pareciera que el mundo está lleno de tinieblas, que es terrible ver noticias. Y yo creo que, no sé si te pasa como a mí, pero te entristeces, o sea, ves las noticias y te entristeces, llega una tristeza a tu corazón y dices, Dios, pero precisamente todos necesitamos esta luz y esta vida de la cual yo te estoy hablando. Y hay algo maravilloso en la palabra de Dios y es que Jesús vino a todos, a ricos, a pobres, a gente que no ha estudiado, a gente que tiene licenciaturas, que tiene doctorados, a cualquier tipo de gente. Él vino a todos. Y te digo por qué, porque ese problema del cual yo te estaba hablando del corazón es un problema mundial. Y ese problema del pecado no excluye a ciertas razas o a ciertos niveles de la población, no. Ese es un problema que nos atañe a todos. Así que Cristo vino a todos. No importa quién seas tú que hoy nos está mirando o nos está escuchando, no importa si estás en tu trabajo, si estás en la calle, si eres una ama de casa, si eres un trabajador, si eres un estudiante de esta universidad, no importa quién seas tú, Cristo vino por ti. Y ahorita en el capítulo, en la subdivisión 3 que tenemos, ahorita vamos a ver cómo es que Él nos está llamando. Él nos está haciendo un llamado. Y vamos a verlo ahora en el punto 3, que es Jesús, el Dios que nos conoce y nos llama. Creo que este es el punto que me apasionó más. Y ahorita vamos a ver por qué. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, cada vez que nosotros leemos, no creas que recopilamos todo esto para aventárselo a alguien, ¿no? Para echárselo a alguien, no. Es que Dios nos está hablando primeramente a nosotros y nos está diciendo, esta es tu necesidad, así es como yo la suplo. ¿Quién soy yo? De hecho, la Biblia nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra quiénes somos nosotros. Nos dice que es como un espejo. Venimos, nos miramos y vemos nuestros defectos. Y eso es bueno porque entonces podemos ser conocidos, podemos conocernos como somos conocidos delante de Dios. Y eso es importante. Entonces el punto 3, Jesús, el Dios que nos conoce y nos llama. Esto está del versículo 43 al 51, que sería nuestra última parte de esta meditación o de este estudio que estamos haciendo. Y nosotros leímos que Felipe es hallado por Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, sígueme. Y yo recapacitaba en algo. Leímos también que Jesús es un maestro. ¿Sí lo recuerdas? Leímos que le decían rabí y que rabí traducido es maestro. Y entonces Él escoge a sus discípulos. Y eso es algo muy curioso porque realmente, y más hoy en día, uno escoge dónde estudiar. Uno dice, yo quiero estudiar en esta universidad.
yo quiero estudiar con este cuerpo de maestros que parece muy bueno, yo quiero estudiar en este lugar, y uno como madre, porque yo tengo 3 pequeños, y yo digo, yo quiero meterlos en esta escuela, yo quisiera que estudiaran en esta escuela. En los tiempos de Jesús pasaba algo similar, había ciertos maestros, y la gente tenía simpatía por un maestro o por otro, y entonces iba a estudiar con ese maestro, o los papás llevaban a los pequeños a estudiar con ese rabí, con ese maestro. Pero en el caso de Jesús es algo diferente. Él es el maestro y Él es el que escoge a sus alumnos, Él es el que escoge a sus discípulos. Y aquí vamos a ver en el 3 cómo halla a Felipe y Jesús le dijo, sígueme. Hay un llamado, sígueme. Esa palabra sígueme se oye en los labios de Jesús muchísimas veces. Y de verdad cuando acabemos hasta el capítulo 21 y veamos todas las veces que Jesús dice, sígueme, es algo muy, muy importante. Dice que Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y luego escucha, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es lo que yo te decía hace rato, la ley de Moisés, los profetas apuntaban hacia Cristo solamente. Dice Felipe, hallamos a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y esto es importante porque Natanael era de Caná. Y Nazaret era como menospreciada en ese tiempo, ¿no? Un lugar no muy importante. Y por eso dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dijo Felipe, ven y ve. Esa pequeña frase, ven y ve, es algo muy importante. Un pastor muy famoso llamado Spurgeon dice, cito, el evangelio es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Eso es el evangelio. Es como lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Yo era un mendigo y encontré mi pan y ahora le estoy diciendo a otro que tiene la misma necesidad que yo, dónde encontró su pan. Así que es lo mismo que hace Felipe con Natanael, le dice, lo hemos hallado, ven y ve, ven a ver. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael, pues que se le acercaba, dijo de él, escucha lo que dice Jesús de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esta declaración es muy importante porque nos va a mostrar algo. ¿Qué nos va a mostrar? Que Jesús conoce el corazón de las personas. Nosotros podemos engañar a muchas personas, ¿eh? Realmente quien está engañando a su esposa, pues piensa eso, que la está engañando. Quien engaña a su jefe haciendo menos horas o haciendo trucos que no debe, piensa que lo está engañando y probablemente sí lo está engañando. Pero a Dios no le podemos engañar porque Él conoce el corazón de los hombres. Está aquí diciendo que Jesús dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conoce el corazón de Natanael. Nadie tuvo que decirle, oye, ahí viene Natanael y mira, tiene un corazón sincero, es un hombre verdadero. Nadie se lo tuvo que decir porque Jesús conoce el corazón de Natanael. ¿Y qué hace Jesús? Que se lo revela, se lo dice. Yo conozco tu interior, eres así y así. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Así que esta declaración fue para Natanael muy, muy sorprendente y le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Por qué hablas así de mí? Imagínate que nosotros le digamos a Jesús, ¿de dónde me conoces? Jesús diría, desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo. Jesús nos conoce. ¿Qué nos está mostrando este pequeño pasaje? Que Jesús es omnisciente, que Él lo sabe todo, que Él conoce el interior de las personas así como su exterior. Imagínate que tú le preguntaras a Jesús, ¿de dónde me conoces? Porque realmente Él te contestaría, desde siempre te conozco. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Creo que este capítulo, o bueno, esta historia de Natanael, sí es predicada, sí es anunciada, sí es compartida, pero no mucho. Tomamos regularmente otras porciones en donde decimos, ay, pues es más popular o así, pero esto a mí me llenó el corazón, me conquistó,
de verdad me hizo entender muchas cosas. Me hizo ser consciente que todo el tiempo yo estoy siendo vista por Dios. Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Probablemente no estás tú debajo de una higuera como estaba Natanael, pero probablemente estás en tu cuarto llorando por alguna situación, probablemente estás pasando por un tiempo difícil, probablemente estás en cualquier lugar donde estés. Jesús te ve, Jesús te conoce, Jesús sabe la situación que estás pasando, Jesús sabe cómo ha sido tu vida desde pequeño, Jesús conoce todo, a Él no le podemos esconder nada. ¿Por qué? Porque desde el principio vimos que Él es la luz y que las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ya vimos que Rabí es maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿De qué manera esto llegó al corazón de Natanael que entonces exclama esto? Tú eres el Rey de Israel. Tú no eres más que el Hijo de Dios, tienes que ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le está hablando y le está revelando lo que está en su corazón, que solamente Él y Dios lo conocen. Solamente Natanael sabe lo que hay en su corazón y Dios. Y Jesús se lo está diciendo. Como termina este capítulo, pues también es de una manera muy bonita, muy maravillosa, porque el versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Lo que le está diciendo Jesús a Natanael, ahora que será su discípulo, es, este tiempo que yo voy a estar con ustedes, que fueron aproximadamente 3 años, verás cosas maravillosas, verás milagro tras milagro, verás cosas sobrenaturales. Y fue lo que pasó, está registrado en el testimonio de la palabra, todos los milagros que hizo Jesús. Y dice el 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto tiene un significado muy, muy grande, porque a los oídos de los primeros oyentes, de los primeros receptores, inmediatamente ellos conectaron con Génesis 28, 12, que es donde está la referencia de esto, que es un hombre llamado Jacob que está teniendo un sueño. Y está soñando una escalera gigante. Dice que un extremo de la escalera toca el cielo y el otro extremo de la escalera toca la tierra. Y este sueño es muy importante porque en este sueño Dios le habla a este hombre Jacob y le promete salvación, le promete provisión, le promete que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es cumplido solamente en Jesús. Otra vez nos encontramos con una profecía que solamente es cumplida en plenitud en Jesucristo. Aquí es donde vemos que entendemos que este sueño traía promesas, entendemos que este sueño traía muchísimas cosas. Si tú lees Génesis 28, ahí te vas a encontrar la historia que te estoy hablando y podrías leerlo en tu casa con tiempo y verás todo lo que hablaba ese sueño. Y aquí es donde está diciendo Jesús, bueno, pues aquí está el cumplimiento. Y de verdad entendemos que así es, que lo único que puede reconciliar el cielo y la tierra es Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede quitar tu oscuridad, Él es el único que puede quitar tu pecado. En Él fueron cumplidas las profecías del Antiguo Testamento. Y pues bueno, yo creo que es maravilloso. Yo quiero acabar con un versículo que leímos en el 1:13, en el versículo 13 del capítulo 1 que estamos viendo. Y dice que cuando nosotros creemos, podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué crees? Que esto no ha sido una iniciativa del ser humano. La salvación es una iniciativa de Dios. Y eso me conmueve mucho en el corazón, pensar que es verdad lo que dice la palabra, que ninguno busca a Dios, que no hay ni uno bueno, que no hay ninguno que esté buscando a Dios, sino que Dios es el que dio el primer paso para la reconciliación. Él es el que envía a Jesucristo y es por su voluntad que puede ser una nueva criatura. Y yo sé que estos términos los podemos ir analizando poco a poco a lo largo de toda
todo el estudio que hagamos, porque hay muchos términos que yo sé que a veces no comprendemos, pero están aquí mismo, los podemos conocer aquí mismo, los podemos saber y podemos comprender un poco mejor. Por ahora nada más quiero dejarte en la mente antes de terminar que Jesús nos sigue llamando. Así como le dijo a Felipe, dice que lo encontró y le dijo, sígueme. Es lo mismo que está haciendo con todos nosotros ahora. Llega un momento en que yo sí estoy cansada de las tinieblas, no sé si te pasa a ti, pero llega un momento en que sí estoy cansada de las tinieblas y de verdad que reconozco que solamente en Dios hay luz y hay vida. No he estado debajo de la higuera probablemente, pero he estado orando, he estado hincada en mi cuarto y sé que Dios ha estado conmigo, sé que Jesús conoce mi corazón, sé que Jesús conoce mi caminar, sé que las peticiones que yo he hecho han llegado a sus oídos, mi clamor, y Él sabe y conoce mi corazón, y eso es un gran estímulo para mí, y lo puede ser para ti también. Como yo decía al principio, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres un hombre o una mujer con grandes estudios, de verdad, la salvación, el perdón, no es para nada más cierto tipo de personas, ha venido para todos. La luz prometida a los gentiles es Cristo. Nosotros éramos los gentiles, somos esos gentiles que necesitábamos esa luz. Y esa profecía decía, el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Esos somos tú y yo, esos podemos ser tú y yo. Así que yo quisiera terminar orando. Si alguno lo quiere hacer conmigo, pues si dispones tu corazón a hacerlo, puedes hoy responder al llamado de Jesús también, como lo hizo Felipe, como lo hizo Natanael. En esta mañana yo te estoy diciendo como Felipe a Natanael, ven y ve a Jesús, ven a verlo, ven a conocerlo. Y es lo que queremos hacer en esta mañana para terminar. Y puedes cerrar tus ojos y orar conmigo y podemos despedirnos en esta mañana y terminar este lindo capítulo de Juan y vernos en la próxima y seguirnos maravillando de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor, te damos gracias de verdad infinitamente por todo. En realidad te damos gracias por todo, te damos gracias por la Universidad Digital de México que tiene este tipo de iniciativas, estas áreas en donde podemos saber, Señor, que el conocimiento es muy importante, que el conocer de ti, no estar en ignorancia, nos puede llevar precisamente a conocerte mejor y a comprender que nuestros pecados fueron perdonados en ti, que tú eres la luz, que tú eres la vida, y que la has traído a nuestro corazón para quitar todas las tinieblas. Te damos gracias por todos los que escucharon en esta mañana, te damos gracias por todos los que escuchan o ven. El propósito fue traerlos hacia ti, mostrarles al Salvador y al Redentor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y esperamos poder seguir con esto y poder seguir hablando de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos verte pronto, esperamos vernos otra vez y poder seguir aprendiendo más, conociendo más a Jesús. Y te vas a sorprender cómo Dios no está peleado con el conocimiento. Al contrario, Dios quiere que conozcamos, que nuestro cerebro precisamente sea usado para eso, para conocerle, y que nuestra alma, nuestro espíritu y todo lo que somos pueda conocerlo realmente como Él es. Así que esperamos verte pronto en la próxima sección y nos dio mucho gusto estar aquí. Gracias.